buenos días, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Linares y voy a dar comienzo al cúmulo de exposiciones correspondiente a la unidad número 4. En esta oportunidad será el grupo número 5. Comenzaré hablando del tema número 16, el régimen jurídico de los proveedores de servicios de certificación. Debemos tener presente que las crecientes y vertiginosos avances tecnológicos y comunicacionales que se han venido evidenciando con el uso del Internet durante las últimas décadas, pues ha conllevado a la adaptación de la vida en sociedad al nuevo mundo de la red. Este nuevo mundo, pues aparte de permitirnos ahorrar dinero, tiempo, espacio, etcétera, para realizar operaciones administrativas o comerciales, debemos esperar de él, de alguna manera, una seguridad práctica jurídica igual o mejor que como con los métodos tradicionales de operaciones tradicionales. Es por eso que, pues, para garantizar de alguna manera, pues en este caso, en materia electrónica con respecto a la transferencia de datos en tiempo real, en Venezuela se promulga la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, junto a su reglamento, respectivamente 3 años después, es decir, en el año 2001 y luego en el año 2004, buscando así propagar el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. De este modo, con la aprobación, en este caso, del reglamento parcial de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, se crea un instrumento certero, eficaz y eminentemente jurídico que va a permitir la acreditación de los proveedores de servicios de certificación ante la superintendencia correspondiente, es decir, ante la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, de lo cual hablaremos más adelante. Dicha legislación pues tiene como objeto primordial brindar un marco jurídico mínimo e indispensable para las actividades relativas a las transmisiones de información a través de medios electrónicos. Y en esto pues entra, como lo dije anteriormente, la figura del proveedor de servicios de certificación, o también denominado PSC. Hablemos de él un poco. Bueno, tenemos que desde los inicios de los trámites legislativos para la aprobación de la ley, pues se acogió el término proveedor en lugar de prestador de servicio de calificación. Esto pues es bastante importante porque el término cumple una función bastante reveladora dentro de esta legislación. Conozcámoslo un poco más. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su concepto? Pues el artículo número 2 de la ley de mensaje, de la ley respectiva, siempre hablamos de la misma en este caso, lo define como las personas dedicadas a proporcionar certificados electrónicos y las demás actividades previstas en el respectivo decreto. Y pues en relación con los certificados, el mencionado artículo también, el artículo número 2, indica que se trata de un mensaje de datos proporcionado por un PSC, es decir, el proveedor de servicios de certificación, destinado a atribuir certeza y validez a la firma electrónica. Ahora bien, ¿cuál es su régimen y naturaleza jurídica? Bueno, su régimen jurídico pues se encuentra estipulado en el capítulo 7 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, y bueno, donde especifica en este caso los requisitos de su funcionamiento, las reglas generales del proceso de acreditación, etcétera. Ese es su régimen legal. Ese capítulo y en efecto la ley en su defecto junto con su reglamento. Y es allí pues donde encontramos una serie de problemas para identificar su naturaleza jurídica, ya que pues solo se limita a enumerar los requisitos que deben cumplir para la prestación de sus servicios. Es decir, que no es privativa del sector público, sin embargo, pues es necesaria la acreditación. Pero tampoco se exige que sea presentada por personas jurídicas, lo cual también, pues en consecuencia, puede ser personas de derecho público o privado, tanto físicas como jurídicas. Ahora bien, hablemos de los requisitos de la constitución y funcionamiento de ¿quién? De la figura del proveedor de servicios de certificación, del PSC. Estos requisitos pues son bastante importantes y están descritos en el artículo 31 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Y de acuerdo con lo establecido en este artículo, pueden actuar como PSC las personas que cumplan las siguientes condiciones. Número 1, capacidad económica y financiera suficiente para prestar los servicios autorizados como proveedor de servicios de certificación. Es decir, que deben tener, en este caso, un presupuesto de gastos y de ingresos que permitan el desarrollo de la actividad, tal cual. ¿Quién va a definir esas bases o esas tasas, por así decirlo? La superintendencia.
Número 2, pues capacidad y elementos técnicos necesarios para proveer los certificados electrónicos. Número 3, pues garantizar la prestación de un servicio efectivo, rápido, seguro de suspensión, revocación y cancelación de los certificados. Esto pues resulta sumamente necesario evaluarlo, ya que la seguridad acá es lo primordial. Para eso se generan los proveedores de servicios de certificación. Es por eso que pues la superintendencia debe analizar la infraestructura tecnológica de seguridad que va a entregar en este caso los proveedores a sus respectivos clientes, valga la palabra. Número 4, pues contar con un servicio de información de acceso libre, permanente y actualizado donde se publiquen las políticas y procedimientos aplicados en la prestación de servicios. Para tal objetivo, pues de acuerdo con el numeral en el artículo 12, numeral 9, deberán mantener en público su página web los proveedores de servicios o cualquier otra red mundial de carácter público para que tengan las personas acceso a esa información. Y número 5, pues garantizar que en las emisiones de los certificados se utilicen elementos técnicos adecuados a los estándares internacionales con el objeto de lograr la interoperabilidad entre los distintos sistemas que se están empleando. De este modo, pues el artículo 36 del mismo reglamento pues faculta a la superintendencia para establecer los estándares o las prácticas aceptadas para la prestación de este tipo de servicios. Número 6, contar con personal técnico especializado con conocimientos adecuados y experiencia en el sector. Para esto se necesita pues amplio recorrido estudiantil o profesional, pues es una labor bastante importante. Y por último, pues las demás que señala el reglamento del decreto ley respectivo. Por ahora estas son las más resaltantes y las que se encuentran estipuladas en el artículo de la ley. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que debe cumplir la figura del proveedor de servicio de certificación? Pues debemos mencionar que son bastante largas, bastante importantes, muy extensas, y se encuentran estipuladas en el artículo 35 del decreto ley de datos y de firmas electrónicas. Mensajes de datos y firmas electrónicas. Como lo pueden ver en la presente diapositiva, son 10. Y de entre ellas, pues vamos a leer: número 1, adoptar las medidas necesarias para determinar la exactitud de los certificados, garantizar la validez, vigencia y legalidad del certificado, mantener en medios electrónicos o magnéticos para su consulta por 10 años siguientes al vencimiento de los certificados, pues las informaciones, garantizar la integridad, disponibilidad y accesibilidad de la información y documentos relacionados con los servicios que proporcione, etcétera. Las pueden leer acá, son muy importantes y estas se encuentran en el artículo 35. Es necesario tenerlas así porque en este caso las obligaciones son sumamente importantes tenerlas claras. Estas obligaciones no solo terminan acá, sino que el reglamento en su artículo 12 amplía ese abanico de obligaciones, como pueden ver en la presente diapositiva, a 11 obligaciones más. Entre ellas podemos leer, por ejemplo, número 1, comprobar presencialmente la identidad de los solicitantes de los certificados electrónicos y verificar cualquier otras circunstancias relevantes, cumplir cabalmente con las políticas de certificados, garantizar la prestación permanente e ininterrumpida del servicio, abstenerse de almacenar los datos de generación de firmas del signatario y garantizar un método de creación de los mismos, entre otros. Acá lo pueden leer, son muy importantes y se encuentran ubicados en el artículo 12. Estas obligaciones, como les digo, es muy importante tenerlas claras. También el artículo 34 pues nos habla de cierta manera de otro aspecto que hace énfasis en la obligación que tienen los PSC de crear y aplicar políticas, planes y procedimientos de seguridad, tal como lo indica pues el artículo 34. Estas sí son más cortas, podemos leerla. Número 1, políticas y procedimientos de seguridad de las instalaciones físicas y los equipos. Número 2, políticas de acceso a los sistemas e instalaciones del proveedor. Número 3, planes y procedimientos de actualización de hardware y software. Número 4, planes y procedimientos de contingencia en cada uno de los riesgos, protecciones que atenten en contra del funcionamiento del proveedor. Y número 5, planes de manejo, control y prevención de virus informáticos. Todos estos requisitos y obligaciones anteriormente descritas debemos tener en cuenta que ante cualquier, de alguna manera, incumplimiento de una sola de ellas, pues dará lugar a la revocatoria de la acreditación otorgada por la superintendencia, sin prejuicios de las acciones subsiguientes que aplica el decreto ley. Ahora bien,
Hablemos de la emisión de certificados electrónicos. Debemos tener en cuenta pues que el certificado de la firma electrónica ha de ser emitido por un proveedor de certificados electrónicos, un PSC, el cual debe estar acreditado por la Superintendencia de Servicios de Certificados Electrónicos. Esta es la piedra angular para lograr la emisión de los certificados electrónicos. Este certificado electrónico se crea con el objetivo de ¿qué? De acreditar, valga la redundancia, supervisar y controlar a los proveedores de servicios de certificación, es decir, aquellas empresas o entidades de carácter público o privado encargadas de gestionar la certificación de firmas electrónicas. Nada más. Los certificados electrónicos se encuentran estipulados a partir del artículo 38, su información referente a pues, sus garantías, vigencias, cancelación, suspensión temporal o voluntaria, contenido, validez y eficacia de los certificados extranjeros, etcétera. En este caso hay que hablar respecto al artículo 43, que habla sobre el contenido que debe ostentar los certificados electrónicos, ya que de cierta manera pues esto es un requisito primordial de validez y legalidad para lograr los efectos de los certificados electrónicos. Y dentro de ellos tenemos, número 1, pues la identificación, es decir, la identificación del proveedor de servicios, del PSC, indicando su domicilio y dirección electrónica, el código de identificación del PSC, la identificación del titular al cual se le va a otorgar el certificado electrónico, indicando igualmente su domicilio y dirección electrónica, las fechas de inicio y vencimiento del certificado, la firma electrónica del signatario, que es la que le dará la validez, el serial único y cualquier otra información relativa al uso, vigencia y responsabilidad, en este caso, del certificado electrónico. Este está constituido en el artículo 43 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Ahora bien, también tenemos que hablar acerca de los requisitos que debe tener, en este caso, para obtener el certificado electrónico. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la firma electrónica? Bueno, para la obtención de certificado, en este caso de firma electrónica, es necesario que se cumplan con ciertos requisitos exigidos por los proveedores de servicios. Por tal motivo, estos procedimientos pues van a variar, ya que los proveedores de servicios no van a ser uno solo, sino que, como lo veremos más adelante, son dos. Y estos pueden variar en el procedimiento para los requisitos para obtener los certificados electrónicos. En este caso, o en todo caso, pues siguiendo la norma principal que nos estipula la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en su artículo 16, la firma electrónica debe llenar los tres siguientes aspectos. Número 1, garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse solo una vez y asegurarse razonablemente su confidencialidad. Número 2, ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en cada momento. Recordemos que la tecnología está avanzando y la piratería o la falsificación es cada vez más fácil, ¿no? Y número 3, pues no alterar la integridad del mensaje de datos. De esta manera, pues estos son los requisitos que debe ostentar la firma electrónica para obtener, en este caso, la certificación de esa firma electrónica. La consecuencia jurídica de que no se cumplan alguno de estos tres aspectos, de estos tres panoramas, de estos tres requisitos, es que consistirá en que el juez del proceso pues la valorará ya de acuerdo a la sana crítica y no de la manera en cómo pues se estipula por la ley cuando existe el certificado electrónico de la firma electrónica. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos o la responsabilidad de tal acreditación? Bueno, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que con la acreditación, pues, en primer lugar, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. Esto, pues, según lo ratifica el artículo 16 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. ¿Por qué? Porque permite vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la autoría a este. Por eso se genera este efecto. Y número 2, garantizará la autoría de la firma electrónica que certifica, así como la integridad del mensaje de datos. Esto como efecto principal de que se otorga como firma autógrafa. Esto lo estipula el artículo 38 de la misma ley.
Y bajo estos dos efectos principales es que se genera el principio de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A que toda persona que haga uso de certificados y firmas electrónicas pues podrá eximirse de cierta manera de responsabilidad, siempre y cuando pues logre demostrar que ha actuado de manera prudente y legal dentro de todas las normas que se estipulan para ello. Y por otro lado también pues los proveedores de servicios de certificación electrónica pueden limitar su responsabilidad en lo que respecta a la creación de los certificados electrónicos, dando pues en este caso las condiciones, límites y restricciones que establece el decreto ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. Esto es lo que genera el principio de responsabilidad que envuelve el efecto de la acreditación. Ahora bien, hablemos de la Superintendencia de Servicios de Certificación. Debemos tener en cuenta que en nuestro país existe un órgano dedicado a esto, a la Superintendencia de Servicios de Certificación, que de alguna manera va a velar por el uso de los llamados certificados digitales y firmas digitales, tal cual como lo explicamos anteriormente. ¿Para qué? Para garantizar autenticidad del mensaje enviado. Así es sencillo. La importancia que tiene esta actividad es destacable, pues un mensaje de datos sin firma electrónica es un documento cuya valoración se complica, debido a que es difícil comprobar la autoría de un mensaje que de alguna manera no se conoce quién es el emisor del mismo. Por tal razón, la aplicación de una forma electrónica que pueda cambiar la situación mencionada es necesario. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto se garantiza gracias al proveedor de servicios de certificación, al PSC, que va a avalar tal certificado y que va a lograr de esta manera el no repudio de la información contenida en el mensaje de datos. Pero el proveedor de servicios de certificación tiene que estar adscrito a su vez, en este caso, al SUSERTE. ¿Quién es el SUCRETE? Perdón. La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica de Venezuela, el cual pues es un órgano desconcentrado y sin personalidad jurídica que fue creado mediante la promulgación del Decreto de Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas en el año 2001, tal cual lo estipula el artículo 20 y 21. Debemos tener en cuenta que pues actualmente la SUSCRETE ha acreditado a dos instituciones para que avalen los PSC. Una de carácter público, que es la denominada Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, y la otra de carácter privada, que es la PROCERT, compañía anónima, los cuales pues en este caso son los encargados de proveer los certificados electrónicos para aquellas personas interesadas en adquirirlas. Bien, ¿qué genera esto? En resumidas cuentas, como lo podemos analizar en esta diapositiva, ¿qué es lo que hace la SUSCRETE? Otorgar, conferir y vigilar a los llamados PSC. Y es a este a quien se le atribuye la responsabilidad, en este caso, de garantizar a los particulares que hacen uso de los certificados electrónicos la autenticidad de los mensajes transmitidos. Perdón. Esto llega a constituirse de esta manera gracias pues a sus propias normas internas, es decir, a su providencia, específicamente a la publicada en la Gaceta Oficial número 39.432 del 22 de mayo del año 2010, que regula de cierta manera el proceder de la SUSCRETE. Además, tenemos que tener en cuenta que el artículo 22 de la ley, del decreto ley sobre el mensaje de datos y firmas electrónicas, establece cuáles son sus competencias y establece 17 competencias en total. En este caso podemos ver acá en la presente diapositiva las principales. Número 1, otorgar la acreditación y correspondiente renovación de los PSC, revocar o suspender la acreditación, mantener, procesar, clasificar, resguardar y custodiar el registro de los PSC, verificar el cumplimiento de los requisitos de los PSC, etc. Aquí los pueden leer. Ahora bien, por último, ¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los usuarios de los certificados? Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la firma electrónica deba ser certificada por un PSC, ello no implica que los usuarios o signatarios de la misma pues no tengan responsabilidades u obligaciones.
Al respecto, el artículo 19 de la ley establece las siguientes responsabilidades y obligaciones. Número 1. Actuar con diligencia para evitar el uso no autorizado de la firma electrónica o de la firma electrónica de cada quien, de su firma electrónica. Y número 2. Notificar a su proveedor de servicio de certificación que su firma electrónica ha sido controlada por terceros no autorizados o indebidamente utilizada, cuando tenga conocimiento de ello, por supuesto. De este modo, pues, el signatario que no cumpla con estas dos obligaciones, pues será responsable propiamente o individualmente de las consecuencias del uso no autorizado de su firma electrónica. De este modo, pues, si no cumple con su deber, será el responsable por haberle dado un uso distinto a dicha firma. Es por eso que estas dos obligaciones son sumamente importantes. La responsabilidad o la acción en este caso no va a caer únicamente sobre los proveedores de servicio y la superintendencia, sino también sobre nosotros, sobre los usuarios, de tener cuidado y notificar sobre subsiguientes falsificaciones o piraterías de la firma electrónica. Esto ha sido todo del tema número 16. Gracias por su atención. Mi nombre es Norelis López y hablaré sobre la contratación por medios electrónicos. Antes de dar inicio a este punto debemos saber qué son los contratos informáticos. Estos son aquellos donde se puede decir que una parte de la doctrina los califica como una categoría contractual autónoma, por lo que viene a ser un contrato atípico que requiere una regulación específica en el ordenamiento jurídico. Es importante tener en cuenta que se puede definir estos contratos teniendo presente las siguientes consideraciones, como lo son los bienes y servicios informáticos, la supuesta novedad o complejidad de ellos, el complicado lenguaje técnico en el medio de la informática, por lo tanto cuyo objeto son los bienes y servicios informáticos. También lo que es el desequilibrio de la información entre proveedores, clientes y usuarios. Cabe destacar que los contratos electrónicos contienen unas diferencias importantes con respecto a la celebración de contratos por medios tradicionales. Sin embargo, las innovaciones no siempre son debidas a la utilización del medio electrónico en sí mismo, sino que provienen, entre otros factores, como lo son los cambios económicos y sociales que ha experimentado el comercio internacional, gracias a lo que es la telemática, a la forma en que operan las redes por donde transitan los mensajes electrónicos. Con esto se puede decir que el contrato sigue siendo el mismo. La única innovación consiste en el medio utilizado para manifestar lo que es el consentimiento, la voluntad, lo cual se reduce a un problema probatorio y técnico en la medida que es necesario establecer los efectos jurídicos que produce lo que es la transmisión de información por medios informativos. Por otro lado, tenemos lo que es la oferta y la aceptación por medios electrónicos. Cabe destacar que la Ley de Mensajes, Datos y Firmas Electrónicas, en su artículo 2, define los mensajes de datos como toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Este no limita el tipo de mensaje como tal, a lo que son emitidos desde un computador o un ordenador personal, ni tampoco el correo electrónico. Lo que se da a entender es que el concepto de mensaje electrónico incluye cualquier forma de comunicación, bien sea escrita, por medio del habla o por reproducciones audiovisuales, en donde por medio de ellas se dan todas las manifestaciones de voluntad y en el caso concreto del contrato, la manifestación de voluntad de contratar, independientemente de qué medio electrónico pues sea utilizado, como ya sabemos, bien sea un computador, un teléfono, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que es el perfeccionamiento de los contratos por vías electrónicas. Como ya sabemos, el contrato electrónico, también denominado telemático, es aquel que se perfecciona por medio electrónico o por vía electrónica, al momento de manifestarse lo que son la voluntad de las partes. En este mismo orden de ideas, es importante hablar ahora
sobre las características o cómo se pueden caracterizar los contratos celebrados por medios electrónicos con la importancia del Internet. Muy bien, se puede decir que primero es un medio de comunicación y de información para las personas. Por otro lado, es una red abierta para que cualquier persona pueda acceder a ella. Es interactiva, ya que el usuario puede generar información y difundirla o intercambiarla, lo cual pues establece relaciones. Y por otro lado también es internacional. Cabe destacar que esa es la gran importancia del Internet, ya que el comercio electrónico a través de ella ha generado una enorme disminución del tiempo en las comunicaciones y una notable reducción en los costos, por lo menos como los ingresos para las ventas, para las prestaciones de servicios y a una reducción de los costos al contratar. Se puede decir entonces que el contrato celebrado por medios electrónicos, y para que exista dicha relación jurídica se necesitan que estén presentes todos los elementos esenciales del contrato, como lo son la plena capacidad, el consentimiento, el objeto físico y jurídicamente posible, la finalidad lícita de ser necesario, la formalidad también, y que esté prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roximar Paula León Barreto, titular de la cédula de identidad 26.324.579.000. Y en esta oportunidad estaremos hablando del tema número 18, el cual lleva por nombre la protección de los usuarios del Internet. Como primer punto tenemos lo que es la seguridad y la esfera íntima del individuo. Debemos partir de que en nuestro país, Venezuela, no contamos con un instrumento jurídico el cual nos garantice el resguardo a los datos personales ciertamente como tal. La situación pone en disminución, o podemos llamarlo también decadencia, a los ciudadanos a la hora de dar información de interés personal y que ésta sea manejada por los organismos del Estado o alguna organización. Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente explicado, podemos dar unos ejemplos en veracidad de esto, ¿verdad? De esto que estamos hablando. Cuando se constituyeron violaciones, como en el caso de la lista Tascón, que expuso ante la opinión pública información completa, como nombre, apellido, cédula de identidad, a aquellas personas que solicitaron el referéndum revocatorio en contra del presidente de la República, ¿verdad? En aquel entonces. Los derechos fundamentales a la intimidad y al honor, como el más reciente a la privacidad personal, podemos decir que están sufriendo una fuerte injerencia motivada por el actual desarrollo y los nuevos servicios de Internet, ¿verdad? Quiere decir que el Internet es muy importante, ¿verdad? Pero que debemos saber usarlo hasta cierto punto. Como segundo punto tenemos lo que es la privación y el derecho a la intimidad. Estaremos dando unas definiciones acerca de cada uno. Debemos decir que uno de los derechos que se han visto más amenazados por el fenómeno de las nuevas tecnologías Internet es el derecho a la intimidad de las personas y más recientemente el nuevo derecho a la privacidad. Ahora bien, tenemos que la privacidad contiene todos los datos vinculados a un individuo, sean estos sensibles o no, los cuales deben ser controlados y protegidos en su tenencia y tratamiento por parte de terceros. Dicho derecho es mucho más reciente que el de la intimidad y su nacimiento viene causado directamente por la gran capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación para tratar gran cantidad de datos de un individuo y ponerlos en relación con otras fuentes a gran distancia y obtener un perfil muy detallado del mismo. Ahora bien, entendemos por la intimidad que
que es una esfera de protección que rodea la vida más privada del individuo frente a injerencias ajenas o conocimientos de terceros, salvo excepciones muy concretas contenidas en la ley, ¿verdad? También podemos decir que es un derecho fundamental clásico en nuestro acervo jurídico y ha sido objeto de un amplio desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial. Como tercer punto, tenemos lo que es la protección de datos de carácter personal, un tema que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este es un derecho fundamental que tienen todas las personas físicas. ¿Para qué? Bueno, para garantizar su vida privada, y este supone el control y el poder de disposición de la información relativa a su esfera tanto pública como privada. Por otra parte, tenemos que el Tribunal Europeo, ¿verdad?, de los Derechos Humanos ha reiterado en diversas sentencias que la protección de los datos personales pertenecen al ámbito de aplicación del derecho a la vida privada y familiar, reconocidos por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, podemos hacer mención que el fin de protección o el rol del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce solo a datos íntimos de la persona, sino que se basa también a cualquier tipo de dato personal, sea o no sea íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos. Se me hace importante resaltar que a pesar de que en nuestra legislación venezolana, ¿verdad?, no contamos con un marco legal que regule la protección de datos de carácter personal, nuestra Constitución nos señala en sus artículos, tenemos como primer artículo que nos señala en el artículo 60, y nos expresa claramente que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. Asimismo, podemos hacer referencia a la privacidad de los datos personales en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece el habeas data, ¿verdad? Y lo encontramos definido en el artículo 28, el cual nos expresa que toda persona tiene derecho de acceder a la información y de los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados con las excepciones que establezca la ley. También podemos hacer mención de esta misma manera que en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, en el capítulo 3, nos habla acerca de los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, específicamente en los artículos 20, 21 y 22. Como punto final, tenemos el usuario como consumidor. Como definición, podemos decir que el usuario como consumidor es aquella persona física que actúe de forma ajena a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Nos estamos refiriendo a consumidor o a esta palabra cuando hablamos de adquisición de bienes y a usuario cuando lo hacemos sobre la contratación de servicios. Podemos también decir que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la prestación de servicios de telecomunicaciones, el cual lo tenemos establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Reglamento para la Protección de los Derechos de los usuarios en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, este reglamento busca o realza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, lo que es el CONATEL, como aquel pudiésemos decir, como aquel ente responsable para asegurar el correcto desempeño de los deberes de los prestadores de servicios y el respeto a los derechos de dichos usuarios. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emily Griser y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema 19, resolución de conflictos en Internet.
Los problemas de jurisdicción. Es necesario hacer mención que las normas nacionales se crean con un poquito de retardo, por lo cual generalmente se toman en cuenta las normas internacionales en estos casos. Entonces, en cuanto al derecho aplicable, atienden básicamente al convenio de Roma, 19 de junio de 1980. Acá la regla general es acudir a la ley elegida por las partes para así regular su relación. En su defecto se acudirá a la ley del país de residencia habitual, del prestador, del consumidor o el lugar de prestación de servicios por el trabajador. Entonces, todo esto se da dependiendo del tipo de contrato en el cual nos encontremos. Ahora bien, a la hora de abordar la ley aplicable en estos casos de responsabilidad extracontractual, señalan la necesidad de un nuevo enfoque y, en muchos casos, de una resolución teleológica de las reglas de derecho internacional privado, para así evitar una reducción teleológica para así poder evitar, mejor dicho, resultados absurdos o ilícitos producidos en varios países, por lo que si no se realiza cierta reducción de las normas, sería posible la aplicación de las leyes de todos los países, lo que sin duda afectaría la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. El sistema de arbitraje y sistema de arbitraje virtual y comercial. Este sistema ofrece las ventajas relevantes en cuanto al sistema de resolución de conflictos, ya que al seleccionarse los árbitros que intervienen en él, hacen con base al conocimiento que estos posean en la materia en la cual se desenvuelvan en dicha controversia o cualquier conflicto resaltante en cuanto a las relaciones jurídicas contractuales o no, tengan su naturaleza en el área mercantil. Es por ello que se debe tener en cuenta que la asignación de una persona especializada que brinda esa seguridad a las partes que intervienen en dicho conflicto, ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo. Entonces, el acuerdo de arbitraje comercial se encuentra establecido en el artículo 5, donde se señala que los efectos de acuerdo del arbitraje se entienden como tal que en este contrato, en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todos o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Entonces, debe estar incluido en una cláusula del contrato o en un acuerdo independiente de las partes. El arbitraje comercial configura como un medio alterno de resolución de conflictos en materia mercantil, en el cual las partes deciden someter las incidencias derivadas de la ejecución de un negocio al conocimiento de personas imparciales y naturales, evitando la intervención de los órganos judiciales ordinarios. La vigente Constitución de Venezuela y la Ley de Arbitraje Comercial representan dos instrumentos claves, que son para poder llegar en tal sentido a la implementación del arbitraje comercial, se debe ser un reflejo en el ejercicio de los derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, para así ser un medio que el propio Estado ejerza y respalde como alternativa al retardo judicial. La finalidad del arbitraje no es sustituir a la jurisdicción ordinaria, sino más bien coadyuvar en su función, resolver los derechos controvertidos de las partes siempre que no se vean comprometido el orden público. Gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Amira Made, soy estudiante de quinto año de Derecho de la sección A y para dar continuidad con el contenido programático de esta unidad, pues yo le voy a hablar acerca de lo que es la criminalidad en Internet y los delitos informáticos. Los delitos informáticos y los cibercrímenes, ellos empezaron a ocupar una posición en la legislación penal prácticamente a partir de los años 70,
cuando inició la tendencia protectora de estos bienes inmateriales, como es el caso de los sistemas informáticos, porque esas acciones que ponían en riesgo o en peligro la integridad de los sistemas e infraestructuras informáticas, pues se volvieron conductas punibles que ocurrían en la web y que ocasionaban nuevos riesgos delictivos. Hoy en día podemos afirmar que vivimos en un mundo digital, un mundo que está hiperconectado, en el cual estos datos informáticos se pueden considerar incluso como activos sociales. De allí que es necesaria pues la protección de esa información, que puede trastocar derechos económicos, la intimidad personal de la persona y entre otros que van a estar presentes en la cotidianidad. La criminalidad en Internet, o mejor conocido como cibercrimen, es cualquier actividad ilegal que sea realizada mediante la web y va a abarcar tanto los delitos comunes que se ejecutan a través de estos medios informáticos o electrónicos, como nuevos delitos cuya ejecución solo va a ser posible a través de ellos. Dentro de los cibercrímenes más comunes, teniendo en cuenta que estos son delitos tradicionales que se han reestructurado, porque como ocurren a través de medios informáticos, pues ellos adquieren una nueva modalidad prácticamente. Entre este tipo de delitos más comunes, pues tenemos lo que es la estafa, el lavado de dinero, la pornografía, el terrorismo, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que son los delitos informáticos, que son aquellas conductas delictuales que involucran los medios informáticos para afectar el procesamiento o transmisión de estos datos, generalmente atacando el software o el hardware. Dentro de las características de los delitos informáticos tenemos que ellos se cometen a través de un sistema informático, que son extraterritoriales porque utilizan, como la persona utiliza el internet, pues puede cometerlos desde cualquier lugar del mundo. Los medios virtuales pues van a ser inherentes para la ejecución de este delito y ellos también pueden afectar bienes inmateriales. Por otro lado, vamos a hablar acerca de lo que son los sujetos de los delitos informáticos. En estos casos, el sujeto activo va a ser la persona que lleve a cabo esa acción tipificada, y generalmente pues van a ser esas personas que tengan grandes habilidades para manejar estos sistemas informáticos o que se encuentren en una posición en la cual manejan o tienen acceso a esta información. Dentro de los sujetos pasivos, pues este va a ser la víctima de este delito informático y pueden ser personas naturales, pueden ser instituciones financieras, bancos, gobiernos, entre otros. Estos, o dentro de otras de sus características, es que son delitos pluriofensivos. Entonces pueden afectar lo que es el derecho a la confidencialidad e intimidad de datos, es decir, el derecho a la información. También pueden afectar el patrimonio, la seguridad del tráfico jurídico de datos y también el derecho a la propiedad. Con respecto a las diferencias entre el cibercrimen y los delitos informáticos, pues en el caso del cibercrimen, estos van a ser delitos comunes que se van a realizar a través de medios informáticos o telemáticos y lo que se busca es proteger bienes jurídicos como el patrimonio o la honra, mientras que en el caso de los delitos informáticos, pues con ellos se estaría vulnerando propiamente se estaría vulnerando lo que es la seguridad de la información o se trata de aquellos daños que puedan ocasionarse a esos sistemas informáticos. Los tipos de delitos informáticos. Pues es innumerable la cantidad de delitos informáticos de este tipo. Y es por ello que el autor Camacho expresa que va a depender de 3 factores. Va a depender de la imaginación de su autor, de la capacidad técnica que éste tenga y de las deficiencias que tengan esos sistemas informáticos. Entre estos delitos podemos señalar los fraudes, el sabotaje informático, el espionaje informático, el robo de servicios o accesos no autorizados a servicios informáticos, el robo o hurto de software, entre otros delitos. En cuanto a la previsión de los delitos informáticos en otros países, pues teniendo en cuenta que los efectos que pudiesen tener estos delitos informáticos
sobre el flujo tanto nacional como internacional de la información, pues ha llevado a que diversos países tipifiquen estas conductas como delictivas. Entre estos países tenemos Estados Unidos, que cuenta con el Acta Federal del Abuso Computacional, que básicamente atiende a esos actos de transmisión de virus, que pueda acarrear penas de prisión o penas pecuniarias. También tenemos Alemania, que en la ley contra la criminalidad económica pues se van a contemplar delitos como lo que es la estafa informática, el espionaje de datos, la alteración de datos, el sabotaje informático, entre otros. Y en Francia existe la ley número 8819, que prevé como delitos el uso de documentos informatizados falsos, la falsificación de documentos informáticos, el sabotaje informático, entre otros. También existen una serie de convenios sobre los delitos informáticos. Entre ellos tenemos el convenio número 185 del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, o el convenio Budapest, que tiene por objeto combatir el crimen organizado, pero específicamente los delitos informáticos, estableciendo o buscando establecer una política penal y procedimientos comunes. Es decir, que trata de alguna manera de armonizar las leyes de esos Estados miembros en materia de delitos informáticos. También está lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que tiene por finalidad la lucha contra la delincuencia organizada, como puede ser el caso de lo que es la legitimación de activos y la corrupción. Ahora bien, nosotros en nuestro país contamos con lo que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que tiene por norte la protección de estos sistemas que utilicen tecnologías de la información, la prevención y la sanción de los delitos que vayan en contra de estos sistemas o que sean cometidos mediante el uso de estas tecnologías. En cuanto a al carácter extraterritorial que tiene esta ley, se refiere que cuando uno de estos delitos sea cometido fuera del territorio de la República, pues el sujeto va a quedar sometido, ¿no?, a esta ley, porque dentro de la República, o bueno, mejor dicho, en los casos que dentro de la República se hayan producido los efectos de ese hecho punible, y también siempre y cuando no haya sido juzgado por un tribunal extranjero. En el caso de las personas jurídicas, pues los representantes, el gerente o el director de una persona jurídica va a responder de acuerdo a su participación. En cuanto a los tipos delictuales que están previstos, pues como es bien sabido, esta ley penaliza esas malas prácticas que se derivan del uso de estas tecnologías de la información y que afectan estos sistemas informáticos. Tiene 21 tipos penales que nosotros podemos agrupar dentro de 5 categorías que están previstas en la ley. Tenemos lo que son los delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de la información, los delitos contra la propiedad, los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, los delitos contra los niños o adolescentes y los delitos contra el orden económico. Entre los delitos más importantes tenemos lo que es el sabotaje o daño a sistemas, que se trata de la destrucción, daño o modificación de un sistema, y la pena que va a acarrear es de 4 a 8 años de prisión y una multa que va a ir de 400 a 800 unidades tributarias. Por otro lado tenemos el espionaje informático, que es cuando una persona obtiene, difunda, revele información que está contenida en un sistema informático y acarrea prisión de 3 a 6 años y también una multa pecuniaria. Otro de ellos es lo que es la falsificación de documentos, porque esto ocurre cuando una persona cree, modifique o elimine información que esté incorporada en un sistema. También acarrea una pena de prisión de 3 a 6 años y una multa pecuniaria. Y por último, la violación de la privacidad de la data, que es cuando una persona se apodere, utilice, modifique o elimine pues información que es de carácter personal sin el consentimiento de su dueño, quien tiene un interés legítimo sobre esta información, y va a acarrear una pena de prisión que va a ir de 2 a 6 años. En cuanto a estas sanciones, pues en Venezuela se adoptó un sistema binario, esto es, que establece una pena privativa de libertad y una pena pecuniaria. Y en general estas penas pueden acarrear desde 1 año de prisión hasta los 8 años de prisión.
Finalmente, me voy a referir a lo que son las disposiciones comunes que están previstas en esta ley especial y que esta sección comprende los artículos 27 al 29, en la cual se prevén una serie de circunstancias que son agravantes, por ejemplo, cuando el agente obtiene indebidamente las contraseñas para acceder a estos sistemas o cuando se vale de su posición privilegiada para obtenerlas. Entonces estas son circunstancias agravantes. Y también se prevén una serie de penas accesorias, como es el caso del comiso de equipos, de los dispositivos, instrumentos de trabajo. Entonces, para ello, se puede privar a la persona del ejercicio de su profesión o de sus funciones públicas. También se le puede imponer el trabajo comunitario, entre otras. Muchas gracias por su atención.